La sesión de hoy bueno, pues vamos a intentar explicar lo que hemos aprendido hasta ahora de cómo ayudar a las personas a tomar decisiones con datos. Para esta sesión, pues básicamente me va a acompañar mi querido amigo Eduardo Lazcano. Edu, ¿algún comentario previo? ¿Qué tal? Ninguno. Vale, muy bien, así me gusta. Siempre directo al grano y conciso. Entonces, nada, la idea de esta sesión es os vamos a explicar una metodología que hemos sacado con un foco por ahora en un entorno corporativo para poder dar entrenamiento dentro de las empresas para ayudar a la gente a entender cómo tomar decisiones con datos y cómo identificar cuándo no lo están haciendo. ¿Vale? Hemos creado un programa. Al mismo tiempo, la semana que viene yo saco un nuevo libro que se llama Decisiones por Datos, que tiene el método, con lo cual si el interés es corporativo, que sepáis que tenemos un programa, y si el interés es intelectual, que sepáis que la semana que viene espero por fin ver la luz de un super libro. Entonces lo que vais a tener hoy es un resumen de algunas ideas chulas de este método, ¿vale? Como siempre, esto vamos a intentar que sea divertido y entretenido. Entonces vamos a partir la sesión de la siguiente manera. Primero de todo, yo os voy a explicar cuál creo que es el contexto en el cual nos encontramos y cuál es el método. A partir de ahí, mi amigo Edu nos va a explicar qué es lo que nos hemos encontrado cuando hemos trasladado este método dentro de las empresas, ¿sí? Donde se le va la olla a la gente. Entonces, el método tiene 6 pasos, ahora lo veréis, y de cada uno de los pasos nos dirá, pues mira, aquí yo creo que la gente se confunde por aquí o por allá. Aquí nos encontramos con esto. Y probablemente los que trabajáis en el mundo corporativo os veréis muy reflejados. Hemos utilizado un ejemplo que no es del todo corporativo, pero es suficientemente ilustrativo como para identificar las desviaciones de lo que nos solemos encontrar en el mundo de la empresa. Y por último, y no menos importante, hemos preparado pues, algunas cosillas que creo que serían útiles, como cómo convencer a un terraplanista. Entiendo que en algún momento en vuestra empresa os habéis encontrado con alguien con unas convicciones muy firmes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los datos pueden ayudar a convencer a un terraplanista? Y la otra, y no menos importante, es ¿qué rol juega la intuición y los datos? ¿Vale? Por supuesto, cualquier pregunta que tengáis está más que bienvenida. Entiendo que ya después de un cierto tiempo hemos aprendido a utilizar Zoom, ¿sí? Con lo cual, si alguien tiene preguntas, tiene un chat aquí maravilloso, y si alguien quiere añadir alguna cosa, que levante la mano e intentaremos pues, atenderle. ¿Os parece bien? Ahora es el momento que todos señaláis así, hacéis una reacción, hacéis algo para que yo entienda. Vale, gracias, gracias, Mónica. Vale, fantástico. Muy bien, pues vamos a ello. Entiendo que todos lo veis perfectamente. Muy bien, si lo pensáis, nunca hemos tenido tantos datos como ahora para poder tomar decisiones. Y esto a día de hoy va más. Continuamente no paramos de oír de la explosión gigantesca que hay alrededor del mundo de los datos. Bueno, en verdad, esto ya no es del todo así, porque no sé si os pasa que nos encontramos con esto de la IA o AI hasta la sopa. ¿Sí? No sé qué nos está ocurriendo, que se ha vuelto todo el mundo loco, como de repente nos encontramos en un momento fantástico donde hay una killer app, hay una aplicación que de repente ha llamado mucho la atención, como todas las herramientas de generación de lenguaje, y de repente todo el mundo se ha puesto a hablar de inteligencia artificial. Pero el problema es que puedes tener unas fantásticas herramientas, pero sin la base bien construida, igual no sabemos tomar decisiones. Entonces, gracias a que ahora tenemos herramientas, tenemos datos, tenemos inteligencia artificial, estoy seguro que todos los que estáis aquí podéis tomar muy buenas decisiones. Así que voy a hacer una rápida encuesta, muy simple. Volvéis a casa del trabajo, ¿sí? Estáis conduciendo y de repente el GPS te dice no vayas por la derecha, gira ahora mismo a la izquierda. ¿Cuántos de los que estáis aquí le haríais caso? Contestar en el chat y así os veo. No os veo. A ver. Aquí. Ahora lo veo. Muy bien, me encanta porque nadie le haría ni pajotera caso. Es decir, tenemos una herramienta
con información en tiempo real, con todos los algoritmos que queráis, y pocos de los que estáis aquí le haríais caso. De hecho, analizando la realidad, o después de haber hecho un pequeño estudio dentro de Twitter de 9.000 respuestas, el 71% de la gente no le haría ni caso al GPS, iría por donde siempre. Segunda pregunta, ¿sí? Esto es importante, ¿vale? Muy bien, ¿cuál de estos dos restaurantes elegiríais? ¿Restaurante 1 o restaurante 2? Sí, restaurante 1 tiene una valoración de 4,5. Sí, el precio lo han valorado 670 personas, el precio es 2 euros, bueno, es de nivel 2. En el restaurante 2 tiene valoración de 3,6 y lo han valorado 550. El de mejor valoración, muy bien. Restaurante 1, muy bien. ¿Alguien más se anima? El 1. Está guay, fantástico. Todo el mundo diría al 1. ¡Ay, perdona! Me he dejado un pequeño detalle y es el siguiente. El restaurante 1 es un restaurante vegano. ¿Sí? El restaurante 2 es un restaurante italiano. ¿Cuántos de vosotros cambiaríais de opinión sobre el restaurante? Muy bien. 2, 1 o 2. Vale, fantástico. De repente nos damos cuenta de que una gran mayoría de gente cambiaría de opinión. Da igual las valoraciones, si no encaja bien en mi gusto, sí, probablemente cambiaríamos de opinión. Muy bien. Siguiente idea, muy simple. ¿Qué datos os basasteis para tener hijos? O para elegir a vuestra pareja, dependiendo de vuestro contexto. ¿Elegisteis algún dato? ¿Hicisteis algún tipo de análisis? De repente silencio, ¿sí? Es curioso, porque la gran mayoría de gente, bueno, en verdad la encuesta dice que hay un 76% de la gente que no utilizó datos. En una de las decisiones más importantes de nuestra vida, ¿sí? No tomamos datos. Entonces, de repente nos damos cuenta de que tenemos un problema. Ya esto no va de datos, sino que de repente nos damos cuenta de que no tomamos decisiones importantes con datos. La decisión más importante de nuestra vida, donde está condicionado el 80% de nuestra felicidad, que es nuestra pareja y nuestros hijos, lo hicimos por feeling. Esto es muy científico, esto mola. Segunda cosa es que de repente confiamos mucho más en nuestra experiencia, por dónde ir de camino de vuelta a casa, por encima de una tecnología con datos. ¿Sí? Y por último, solo utilizamos los datos para apoyar nuestras convicciones, es decir, si realmente los datos confirman mi experiencia y mis orientaciones, entonces me apoyo en datos. Y si no, cambio de restaurante y aquí no ha pasado nada. En el mundo corporativo nos encontramos con otras 3 casuísticas bastante particulares. Lo primero es que tenemos más informes que capacidad de análisis, hay mucha más información puesta en sitios que tiempo que tenemos para poderla analizar. Lo segundo es que en verdad los datos no nos dejan pensar, tenemos tal cantidad de datos que nunca nos hemos parado a pensar de cuál es el dato que realmente necesito. Y por último, no sabemos cuál es el dato bueno. ¿Sí? De repente nos falta como una especie de score, de cualificación de realmente si nos podemos apoyar en datos o no. Entonces, por eso hemos sacado esta metodología que lo que intenta ayudar es cómo ayudar a las personas y a las empresas a tomar decisiones con datos. El proceso es simple y es bastante intuitivo. El primer paso de todos tiene que ver con: para poder tomar decisiones con datos, tienes que mejorar tu pensamiento analítico, tienes que entender las causas, tienes que entender las razones, tienes que ser capaz de evaluar lo que tienes delante y ponerlo todo en perspectiva. A partir de ahí, tienes que ser capaces de datificar la realidad. ¿Qué dato es aquel que me apoya? El tercer paso tiene que ver con ¿y de dónde saco yo esos datos? Es decir, construir un sistema de fuentes. El cuarto es ser capaz de identificar el nivel de confianza en los datos. El quinto paso es saber si tus sesgos te están orientando o no. Y por último, ser capaz de hacer una cierta evaluación retrospectiva. Es decir, ¿sois buenos tomando decisiones? Si no eres capaz de hacer esa evaluación, muy probablemente no sabrás si realmente has tomado alguna decisión correcta o no. Muy bien. Entonces, yo, si os parece, os voy a ir contando cada una de estas habilidades que necesitamos desarrollar para ser capaces de apoyarnos en datos para tomar una decisión. ¿Vale?
Muy bien. Primer paso. Pensamiento analítico. ¿Qué significa eso del pensamiento analítico? Pensamiento analítico. ¿Qué significa esto del pensamiento analítico? Muy sencillo. ¿Sois buenos tomando decisiones? Voy a parar aquí un segundo. ¿Habéis tomado alguna buena decisión últimamente? Si no, pregunto a los sospechosos habituales. Así que, Isabel, ¿has tomado alguna buena decisión últimamente? ¿Hola? ¿Sí? ¿No? Vale, sí, me gusta. Ah, no tenía sonido. Sí, sí, pues buenas decisiones de trabajo. Lo que ya no, lo que ya sí, yo sí he tomado buenas decisiones. Vale. ¿La buena decisión fue porque conseguiste el resultado que querías? ¿Sí? Bueno, espero conseguir, estoy en ello. Vale, muy bien. Entonces, fíjate como enseguida, gracias Isabel por tu participación, enseguida evaluamos las decisiones en base a si conseguimos el resultado esperado, cuando no es del todo así. Nosotros en Foxize, antes de la pandemia, decidimos cambiarnos de oficina. Luego, porque estábamos creciendo y necesitábamos más espacio. De repente llegó la pandemia y pues ya lo sabéis todo, la oficina no tenía sentido. ¿Fue una mala decisión o una buena decisión? En verdad, lo que nos damos cuenta es que las buenas decisiones son aquellas que consiguen el resultado esperado con el análisis correcto. Hay otro tipo de decisiones y es que básicamente tú puedes hacer el análisis correcto, pero el resultado no es el deseado. Eso es que no has tenido suerte, ha sido un resultado desafortunado. Hay otras veces que consigues el resultado que esperabas, pero el análisis no tiene nada que ver. Que se lo cuenten a Cristóbal Colón, que en verdad hizo un mal cálculo y se encontró con un continente. ¿Sí? De repente nos damos cuenta de que para tomar buenas decisiones tenemos que ser capaces de dos cosas. Por un lado, hacer el análisis correcto y por otro lado, conseguir el resultado que esperábamos. Es ahí donde de repente nos damos cuenta es que sin datos no podemos analizar de forma correcta. No podemos saber si nos hemos equivocado o no. En verdad, mejorar el pensamiento analítico tiene que ver con ser capaz de hacer ese análisis. Y para hacer ese análisis, uno tiene que tener, antes de tomar cualquier tipo de decisión, tiene que ser capaz de hacer 4 cosas de forma muy clara. Ser capaz de describir cuál es el problema o la oportunidad que quiere abordar, cuáles son las alternativas. Tercer paso, escribir cuál es el resultado esperado. Y por último, poner el porcentaje de riesgo. Los que estáis aquí, ¿sí? ¿Qué dato habéis utilizado para venir a esta sesión? ¿Algún dato? ¿Qué resultado esperaríais? ¿Sacar una idea? ¿2 ideas? ¿3 ideas? No sé. ¿Tomar algunas notas? ¿Lo evaluamos en ideas? No sé. Ponerlo en el chat y así lo voy viendo. Y luego, ¿qué riesgo creéis que estáis corriendo? Ángela, experiencia, conocerte, pero eso no es un dato, Ángel. ¿Sí? ¿Cuántas ideas te gustaría sacar de esta sesión? Tener más información, responder algunas preguntas que tengo. Vale, perfecto. ¿Cuántas preguntas tienes y cuántas te gustaría responder? Vale, al menos una idea. Vale, fantástico. Método simple y práctico. Vale, perfecto. En verdad, si os fijáis, al menos una idea nueva. Vale. El resultado esperado es conseguir una idea fresca. ¿Y qué riesgo estáis corriendo? No lo sé. Los que me conocéis dices, bueno, es algo original, ¿sí? Riesgo ninguno, no. Siempre hay un riesgo de poder estar perdiendo el tiempo. Fíjate que frente a cualquier decisión que toméis, podemos de repente decir, ¿qué resultado espero? ¿Qué riesgo estoy corriendo? Solo haciendo este ejercicio, de repente, nos sale un montón, mejoramos nuestra capacidad analítica de tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, bueno, para hacer eso, uno debería ser capaz de, frente a cualquier problema que quiera abordar, ¿por qué queréis conseguir nuevas ideas sobre esto? ¿Es un tema de cosas en el trabajo? ¿Es un tema de qué? Entonces, somos capaces de, frente a una oportunidad, ser capaces de desmenuzar y desmembrar las diferentes causas, ser capaces de poner un beneficio y un porcentaje de riesgo y gracias a eso poder tomar decisiones mejor. De repente nos damos cuenta de que este proceso nos ayudaría a tener una especie de registro de las decisiones. Entonces, si queremos tomar buenas decisiones, deberíamos de ser capaces de hacer un análisis correcto de aquello que queremos solucionar, ponerle algún dato y evaluar el riesgo. ¿Sí?
El segundo paso que deberíamos de intentar hacer es, vale, muy bien, vamos a intentar construir datos sobre esto. Si yo os dijera, decirme un dato o explicarme vuestro trabajo en datos, ¿qué me pondríais? ¿Vale? ¿Cuánto me gusta? Gracias, Mónica. Voy a poner porcentaje de tiempo dedicado a otro, mejorar la toma de decisiones de nuevos métodos, enfocar, tiempo libre. Vale. En verdad, cualquier actividad que queráis se puede trasladar en datos. Yo, como bien sabéis, me dedico a trasladar esto en algunos dashboards. Este es mi trabajo en números. ¿Sí? Yo he puesto aquí pues, cuál es mi progresión de dinero que he ganado en los últimos años, qué actividad ha sido más relevante dentro de todas las que me dedico, cuánto es activo y pasivo, a dónde va mi tiempo, cuántos cuáles son las tareas que realizo y desde dónde trabajo, los resultados que consigo, qué objetivos he conseguido este año y cuál es la valoración que tienen mis clientes. Esto es lo que opinan el equipo de trabajo que tengo yo y cuáles son las cosas que me dicen y cuál es la evaluación de repente entre satisfacción y esfuerzo dedicado. De repente nos damos cuenta de que cualquier actividad que queráis la podemos trasladar a datos. Este es un ejercicio que muchas veces nos cuesta porque nos cuesta el datificar aquello que tenemos a nuestro alrededor. Si os fijáis en este ejemplo, lo que he hecho ha sido partir en capas. Explicar mi trabajo en números es algo complicado. Otra cosa es que de repente diga, hay una capa de dinero, hay otra capa de tiempo, hay otra capa de resultados, hay otra capa de desempeño y otra capa que tiene que ver con mi satisfacción. De repente somos capaces de datificar cualquier fenómeno si somos capaces de partirlo en capas y buscar indicadores adecuados. ¿Sí? A partir de ahí, en tu libro hablas sobre la teoría o la práctica. ¿Cuál es el título, por favor? Sí, el título se llama Decisiones por datos y espero que salga la semana que viene. ¿Vale? Entonces, bueno, dicho esto, el tercer paso, nada a ti, vale, muy bien, ahora que ya tienes los datos, ¿de dónde los sacamos? Entonces es aquí donde creo que es importante entender tres estados. Estado 1 es, tú utilizas los datos para informar a tu entorno. Tú utilizas los datos para orientar tu acción o tú utilizas los datos para dirigir tu acción. A mí me gusta mucho explicarlo en clave de corredor. Cuando empiezas a correr, ¿sí? Sales a correr y dices, bueno, he corrido 5 kilómetros en 30 minutos. Fantástico, estás informado. Luego ya te pones un reloj y empiezas a orientarte y te marcas un reto. ¿Sí? De repente te pones una referencia que te ayuda a guiarte si lo haces bien o no lo haces bien. Una vez tienes esa métrica de tengo que hacer 5 kilómetros en 30 minutos, dices, ¿ha ido bien o ha ido mal? Utilizamos los datos para orientarnos. El tercer nivel tiene que ver con ser capaz de que nuestros datos nos dirijan a tomar decisiones de forma continuada. ¿Sí? Gracias a los datos que voy teniendo, de repente me puedo orientar en las decisiones de forma más rápida. Cuando tengo un reloj y me va diciendo el ritmo que tengo, me está prediciendo cómo acabaré después de esos 5 kilómetros. Los datos tienen estos tres niveles. Entonces, muchas veces recojo los datos de mi actividad o de mi trabajo para estar informado. Cuando le pongo una referencia de cuánto me gustaría cuánto me gustaría ganar de aquí a 5 años, me orienta, y si me pongo elementos intermedios, me dirigen. ¿Sí? De repente nos damos cuenta de que para poder, lo que molaría es que los datos que generan nuestra experiencia nos dirigieran. Y de repente a mí nos ha ayudado a entender que muchas veces pensamos que esto va de hacerse preguntas, recoger datos, llegar a unos datos, analizarlos y a partir de ahí tomar una decisión. Pero en verdad hay otro mecanismo que tiene que ver con ser capaz de, gracias a la experiencia, entender cómo mejorar la toma de decisiones. Entonces, sistematizar las fuentes tiene que ver con ser capaz de poner en orden los datos, saber las fuentes a las que nutrirlos y decidir si me apoyo en un circuito de experiencia o un circuito de madurez, que es como se llaman. El cuarto elemento tiene que ver con aprender a confiar los datos. ¿Sí? Todos los datos no tienen el mismo nivel de confianza. En cualquier dashboard o en cualquier ejercicio que tengas tú los datos, ¿sí? Deberías de ser capaz de saber qué calidad
de datos tienen y si te puedes apoyar en ellos o no. Por ejemplo, un data score de D, pues ese dato no tiene mucho, simplemente hay que decir que hay que mejorarlo. Un C es como cualquier otra opinión. Un B es que hay que añadir un margen de error en aquello que se está mostrando, y un A es que puedes confiar a ciegas. Si tú tienes que tomar una decisión, hombre, las decisiones apoyadas en datos A seguro que te llevan a buen puerto. Las B tienes que graduar que hay un escenario en el cual te puedes ir moviendo. Para poder construir esto nos tenemos que hacer una serie de preguntas. Tenemos que saber las fuentes, el método, la representatividad, la precisión, la exactitud. Es decir, aquí hay una fuente de trabajo estadístico, que es lo que realmente da mucha pereza alrededor del mundo de los datos. El quinto paso tiene que ver con ser capaz de revisar nuestros sesgos. Frente a una decisión, todos tenemos algunos elementos personales que nos influyen, ¿sí? Dentro de estos elementos personales, los he intentado recopilar en 5 grandes áreas. Primero, la gran mayoría de decisiones que tomamos en nuestra vida son inconscientes, ¿sí? Tú tienes algo por dentro que no sabes muy bien por qué, pero te llevan y te dirigen hacia algo, ¿sí? Entonces, ese inconsciente es el driver principal de muchas de las decisiones que tomamos en nuestro día a día. Y también, aunque tengas datos delante, nuestra orientación a pensar es a reforzar aquellos elementos de nuestro inconsciente. Luego están los sesgos, que son esos atajos mentales que hace nuestro cerebro para ahorrar energía. Muchas de nuestras decisiones están sesgadas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro quiere ahorrar energía y se prefiere basarse en la experiencia por encima de los datos. El quinto elemento tiene que ver con tus emociones. Cuando a un director comercial le dicen que los datos no están bien, pues se enfada o siente una emoción porque han dejado mucho esfuerzo y mucho tiempo de su equipo para conseguir esos resultados. El director financiero tiene otras emociones, ¿sí? Entonces, de repente nos damos cuenta de que las emociones influyen en cómo leemos los datos, al igual que tu ego o tus diferentes incentivos. Cuando hablamos de grupo, cuando hablamos de la gran mayoría de decisiones que tomamos, no las tomamos solo individualmente, sino muchas veces las tomamos en grupo. Entonces, hay 3 cosas que deberíamos de tener en cuenta. Primero de todo, el gran error es que no todos pensamos o evaluamos de la misma manera los datos. Si yo os digo, ¿cuántos árboles hay en Barcelona? ¿Cómo lo calcularíamos? Seguro que Ángel me ayuda. Ángel, ¿cómo calculamos cuántos árboles hay en Barcelona? Supongo que calculando un barrio, una calle o algo más pequeño y ¿Vale? extrapolando los datos a la globalidad. Pero coincidirás conmigo que primero tendríamos que ponernos de acuerdo con qué es un árbol. ¿Sí? Es una buena observación. ¿Sí? Enseguida nos vamos a intentar dar la solución de lo que nos piden, cuando probablemente el arbusto que tengo yo en mi terraza, igual deberíamos de discutir, yo creo que es un árbol, ¿sí? Igual hay algunos de los que estáis aquí que lo veis y dices, hombre, no es un árbol. Lo mismo nos pasa con un montón de elementos dentro de la empresa, es que es un cliente. Hay veces que o lo definimos o cada uno lo interpreta de una manera diferente. Pero en decisiones grupales tenemos otros problemas, como que nunca definimos de forma correcta cuál es el sistema correcto de tomar decisiones. Tiene que ser por consenso, por votación, es colaborativa, es consultiva o es unilateral. Ni tampoco graduamos muy bien dentro de una decisión quién tiene que dar una opinión, quién tiene que estar informado y quién tiene que tomar la decisión. De repente, en entornos tanto de amigos como corporativos, cuando te metes en una reunión, esto no queda del todo claro. Parece que siempre de forma jerárquica se tiene que tomar la decisión el que está en el puesto más alto, cuando entonces, sin esto claro, los datos no sirven para mucho. El sexto punto tiene que ver con ser capaz de hacer una evaluación retrospectiva. ¿Os acordáis que hemos hecho un análisis y gracias a eso podemos saber si eran buenas o malas decisiones? Y gracias a esto, pues si somos capaces de auditar las decisiones que tomamos, al cabo de un tiempo, gracias a haberlo auditado, seríamos capaces de hacer una gráfica como esta. Ostras, de repente nos damos cuenta de que ¿cuántas buenas decisiones habéis tomado vosotros en este año? Bueno, no solo vosotros, sino en tu empresa, ¿sois buenos tomando decisiones o no? Entonces, de repente nos damos cuenta de que no tenemos ni idea.
Siempre parece que cuando las cosas han ido bien, la decisión fue correcta, cuando las cosas han ido mal, la decisión fue incorrecta, pero los análisis, los datos sobre los cuales se basaron la decisión, es aquello donde realmente nos permite aprender. Y eso se le llama la evaluación retrospectiva. Entonces, bueno, este es el proceso de forma un poco acelerada de qué es esto de tomar decisiones con datos, es decir, tenemos que ser capaces de desglosar los problemas y ponderarlos, tenemos que saber representar ese problema o esa decisión en datos, tenemos que ser capaces de irlo a buscar en fuentes, tenemos que saber si esas fuentes nos dan datos buenos o no tan buenos, tenemos que, antes de tomar la decisión, saber si nos estamos desviando, nuestros sesgos o el grupo en el que estamos nos desvían, y el último elemento es, pasado un tiempo deberíamos de ser capaces de mirar atrás y como hemos sido capaces de guardar esos datos sobre los cuales hemos tomado esa decisión, pues saber si tomamos buenas decisiones o no. Este es el método. ¿Qué os parece? ¿Opiniones? Si no, pregunto yo. Ya lo sabéis. Mónica, ¿te ha ayudado a solucionarlo aquello que estabas buscando o no? No, pero ya te lo... No, sí y no. O sea, el método está muy bien. La duda que tenía, pero la dejo igual para el final, ¿no? Porque igual tienes otras cosas. No, ahora entrará Edu, pero si quieres suelta la duda por el chat y yo la voy pensando para después, ¿vale? Vale. Edu, todo tuyo. Muy bien. Pues ahora lo que toca es que os vamos a contar, vamos a hablaros de la experiencia que hemos ido teniendo, ¿no? Hemos hecho este curso, llevamos ya en realidad mucho tiempo rodándolo. ¿Veis la pantalla? Sí, ¿no? Perfecto. Lo hemos estado rodando durante bastante tiempo y ha sido muy curioso lo que nos hemos ido encontrando, porque no conocemos a nadie que no esté orgulloso de cómo toma decisiones con datos. Pero luego cuando te pones a trabajar te encuentras cosas, ¿no? Entonces, perdonadme que es que os he perdido de vista, pero bueno, es igual. Vamos a ver, ¿qué es lo que hemos encontrado? Lo que hemos hecho en los ejercicios, cuando hacemos las formaciones, hay unas más amplias, unas más breves, ponemos un ejemplo, vamos a practicar, ¿no? Y la práctica la hacemos fundamentalmente con una decisión que no sea de negocio, porque a la gente luego le puede chirriar un poco y hay demasiado conocimiento del caso. Entonces ponemos una decisión por la que todos hayamos pasado de una u otra forma. En este caso, ¿qué coche me compro? ¿No? Este es la decisión sobre la que trabajamos. Entonces, ¿qué es lo que nos está sucediendo? En primer lugar, mejorar el pensamiento analítico. A la hora de enmarcar la solución, lo que nos suele ocurrir es, algunos dicen, oye, es una decisión individual, la tomo yo solo, otros dicen, es una decisión jerárquica, porque mi mujer es la que administra el dinero y la tengo que convencer, pero normalmente es una decisión mancomunada, comprar un coche. Recordemos que financieramente comprar un coche es la segunda decisión más importante que tomamos en nuestra vida, ¿no? Pues, ¿qué nos ocurre? Te dicen, es una decisión mancomunada. Fenomenal. La tomáis entre los dos. ¿Habéis consensuado los criterios? Si tú no consensúas los criterios y los criterios son los mismos, no es una decisión mancomunada. Esto en la empresa sucede permanentemente. Creemos que estamos tomando la decisión entre muchos, pero cada uno tiene una visión del proyecto totalmente distinta. Esto es una cosa súper frecuente. Decimos, bueno, pues vamos a ver los criterios. ¿Cuáles son tus criterios a la hora de comprar un coche? Súper típico. Quiero un todoterreno. A ver, esto no es un criterio, es un marco decisional. Ya has decidido enmarcar la decisión en todoterreno, no es un criterio. Continuamos haciendo preguntas. Bueno, pues venga, el primer criterio, pues yo creo que el primer criterio es gasolina, diésel o eléctrico. ¿Tenéis algún comentario sobre eso? ¿Os ocurre? Gasolina, diésel o eléctrico no es un criterio, son alternativas. Y esta confusión es súper frecuente. No lo hacemos, es decir, no lo hacemos en universidades, lo hacemos en empresas. Y es muy sorprendente cómo la estructura, como no tenemos entrenada un método similar al que ha diseñado Fernando, muchas veces estamos, no hemos concretado de verdad lo que queremos decir.
Un criterio sería el impacto medioambiental. Para mí el impacto medioambiental es súper importante dentro de mi toma de decisiones. Fenomenal, empezamos a entendernos. ¿Vale? Pero una pregunta, ¿es el impacto medioambiental de verdad? Revisa tu inconsciente y aquí empezamos a indagar. Mira, al final el impacto medioambiental muchas veces, luego probablemente si tenemos tiempo hablaremos de qué es el inconsciente. El impacto ambiental no es lo importante. Cada vez que sale alguien que dice no, el impacto medioambiental, acaba diciendo no. Mira, la verdad es que mi primer criterio es el precio, porque es la premisa. Bueno, en todos los cursos que hemos hecho, creo que en todos menos en uno, el precio era el criterio más importante. Esto es un criterio, no son las alternativas, es el criterio. Y cuando estás consensuando esa decisión, tiene que ser el mismo criterio. No me vale que sea, pues mira, yo es que tengo 40 años, estoy viviendo una segunda adolescencia y lo que quiero es un coche para pavonearme. Eso puede ser un criterio, pero es distinto del precio. Y estás dispuesto a pagar más. Si no consensuáis el precio, es difícil. Y luego entender que el criterio es difícil. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, datificar la realidad. Venga, vamos a poner datos. Hemos dicho que el primer criterio es el precio, ¿verdad? Es que no sé si es el precio. ¿Es el precio o es el coste? Porque el precio es una parte del coste de ese coche. Ahora lo vemos claro, ¿no? Porque esto es, repito, súper frecuente en los talleres que hacemos. Siempre acaban, claro, no, es que es el coste. Pero además, si es el coste que se compone del precio más el seguro, más muchas otras cosas, dices, ¿vas anual o periódica? Porque los datos te van a llegar en diferentes formatos. Y entonces tú quieres calcular el coste anual o el coste durante todo el periodo. Estos son pequeñas cosas que siempre decimos que tomar decisiones con datos no es una cosa que se aprenda. De este webinar nadie va a saber sabiendo tomar decisiones con datos. Es algo que se entrena. Entonces nosotros enseñamos el ejercicio que tienes que hacer. Pero si no sales de aquí y te pones a practicarlo, dentro de un año no vas a tener músculo. Esto es súper importante. Esto se entrena permanentemente. Entonces, muy bien, se compone el precio, el seguro, el mantenimiento, el consumo, los impuestos, ¿vale? Estamos empezando a añadir elementos, ¿no? Hemos puesto los años de amortización del coche y el valor venial. Es decir, cuando el coche, nosotros vamos a tener un coche antiguo que vamos a entregar para comprar y al mismo tiempo nuestro coche también tendrá un valor venial al final. Pues este es el tipo de cosas que si queremos trabajar bien con datos tenemos que considerar, ¿no? Si queremos tomar la decisión con datos. Además, hemos contemplado el parking y el Busbao. No sé cuántos sois de Madrid. En Madrid, yo vivo en la Nacional 6 y tener un coche eléctrico te permite acceder al Busbao. Al mismo tiempo, soy autónomo, con lo cual tengo un precio por hora. Y tengo muy fácil calcular el lucro cesante que tengo por estar en los atascos, cuando con un coche eléctrico no tendría esos atascos. Esto ya es súper personal, como toda decisión, al final hay que customizarla, pero fijaos qué cantidad de cosas puedes analizar, ¿no? Seguimos. Sistematizar las fuentes. Ahora lo que vamos es a meter los datos dentro de nuestro modelo. Tenemos nuestro modelo, entonces venga, el precio. Vamos a empezar con el precio. Pregunto al concesionario, ¿a uno solo? ¿Preguntas a un concesionario o preguntas a varios? Porque los descuentos en los concesionarios varían mucho. Entre otras cosas, la valoración de tu coche antiguo es diferente según el concesionario. Hay algunos que incluso no te lo cogen. Entonces, como veis, estos ejercicios que lo hacemos, se alarga durante una sesión, son súper interesantes porque la gente empieza a comprender la cantidad de cosas que deja fuera cuando está tomando una decisión. Entonces aquí fijaos que hemos ampliado, ¿no? Hemos puesto coste anual será nuestro dato principal, que se compone de un precio neto, descontado el valor venial de mi coche antiguo, PVP, las ayudas, el prorrateo, impuestos, seguro, mantenimiento, etcétera, consumo, etcétera. Entonces llegamos a ponerle, ¿no? Imaginemos que compramos el coche de primera mano. Esto hemos creado un Excel
que nos va permitiendo tomar esta decisión. El que se esté comprando un coche, luego se lo podemos pasar, porque ya lo tenemos hecho y funciona muy bien, ¿no? Tenemos primera mano y entonces tenemos los coches, las alternativas. Entonces hemos puesto un precio neto, un PVP, un precio neto descontando los 8.000 euros, las ayudas que puedes tener, el prorrateo, porque lo vamos a hacer sobre base anual, etcétera. La pregunta es, ¿contemplas todas las variables? ¿Has metido los impuestos? ¿Has metido...? Esto es súper importante, ¿no? Pero imaginemos que es un coche segunda mano. Lo miro en coches.net. Bueno, lo miras en coches.net y por lo menos 4 páginas más, ¿no? Y aquí nos sucede una cosa muy interesante. Imaginemos, ¿no? Vamos a mirar un coche de segunda mano, entonces miramos coches.net, mira anuncios, Flexicar, Clickars y sacamos los coches que se parecen al nuestro. Esto os voy a hacer una confesión personal, ¿eh? Esto es caso real. Yo tengo un coche que tengo un renting, lo voy a terminar y estoy pensando en quedármelo. Entonces el otro día estuve mirando en todas estas páginas los precios de coches similares que tienen la misma edad que el mío para ver si el precio que me ofrecía el renting era adecuado o no. Ocurría una cosa y es inevitable, y llevo trabajando en toma de decisiones con datos 1 año intensamente y caí en ello. Y no los anotaba, solo los miraba y mentalmente me di cuenta de que mi cerebro, porque me lo quiero quedar, los que favorecían mi decisión de quedármelo, mira, claro, sí, joder, es que me va a salir barato al final. Y cuando veía uno que era muy, muy barato, decía, no, pero esto seguro que es la típica oferta de un concesionario y directamente lo descartaba. Solo hay una forma de vencer este sesgo y es apúntatelos. Apúntatelos porque esta media aritmética no es incuestionable. Entonces, esto abre un capítulo que es muy interesante en las sesiones. Esto les pega mucha pedrada a la gente que participa, que es entender qué es un sesgo y cómo manejarnos. No vamos a entrar en ello ahora, pero es súper importante este mecanismo que os he dicho de, oye, espera, es que no lo estás anotando y te estás quedando solo con lo que te conviene. Es importante. Termino y hacemos un bloque, contestamos todas las preguntas que estéis haciendo. Más, aprender a confiar en los datos. Dicen, bueno, segunda mano en las webs, perdona, ¿el dato que te pone en coches.net es el dato de compraventa o es la primera oferta que te da el dueño? ¿Te has ocupado de preguntar a alguien cuál es el factor corrector? Es decir, sobre el precio que se publica, ¿cuánto se suele cerrar la compra? Pues es un menos 10%. Esto es lo que decía Fernando, de que hay que ser un poco más críticos, ¿no? Tener un poco más de ojo con el dato. Vamos al consumo, ya vamos quedan muy poquitas, pero es súper interesante, ¿no? El consumo que dice la marca, ¿no? Miro en el folleto del concesionario. Claro, en el folleto del concesionario, porque el folleto del concesionario el folleto del concesionario te dice el consumo en una recta, sin curvas, a una velocidad insoportable, y no es el consumo real. Hay que ser crítico con los datos. ¿Cuántas veces en la compañía nos conformamos con un dato al que no le hemos dado la segunda vuelta, ¿no? Otro muy típico. Vale, pues yo lo que calculo es los litros a los 100 kilómetros. ¿Has pensado en convertirlo a euros al año? Porque si estás trabajando sobre una base, lo primero, cuando tienes un coche eléctrico no te vale litros a los 100 kilómetros. Y se pone la gente a hacer el ejercicio, que es de matemática básica, pero no todos estamos en la matemática básica. Pero ¿cómo convierto kilovatios hora a litro? Y es un lío. Y al final, es que a ti no te interesa, porque si hemos dicho que el criterio era el coste anual, lo que te interesa es el coste anual, no los litros de consumo a los 100 kilómetros. Entonces la gente a la hora de sistematizar las fuentes vuelca datos, pero es muy interesante el ver que no, hay que dar una vuelta más. Y a continuación, lo último que comentamos siempre es fenomenal, ya está, ¿no? Ya lo he hecho, he rellenado todo, tengo aquí todo esto, tengo el consumo en euros al año, tengo todo, perfecto. Ya está. En realidad no. En realidad, ahora queda, a lo largo de los 5 años que piensas en el coche, o de los 8 años que piensas en el coche, mire, conecta fuentes, porque de esta forma estás enriqueciendo la próxima decisión por datos.
no ha terminado el trabajo cuando tomas la decisión, sino es una cosa que si te educas en ello, cuando llegue la próxima decisión de comprar un coche, ya vas a saber consumos, ya vas a tenerlo todo absolutamente medido. Os he perdido de la pantalla, no sé muy bien por qué nos veo. Estamos aquí, no te preocupes. Vale. Si te parece, doy pie, antes de las preguntas, voy a responder a algunas de las cosas que estamos aquí. Mónica, ¿quieres decirlo en voz alta, por favor? ¿Sí? Mi duda era, ¿cómo puedes, a nivel de la organización, yo trabajo en Pepsi, en una corporate muy grande con mucha gente, ¿no? Donde creo que podemos mejorar las decisiones tomadas en datos. Creo que... Vale, entonces, ¿cómo podemos, a nivel de la organización, embeber estas habilidades de tomar? Porque en algunos casos hay perfiles que no manejan de una forma ágil o no. Quiero decir que hay algunos cálculos que tienes que hacer que tampoco son evidentes, ¿no? Entonces necesitas determinados skills en la gente para que pueda trabajar, ¿no? A ver. Vale. Yo te digo cómo creo o cómo es útil pensar en esto, porque muchas veces pensamos en que quiero que la gente aprenda a tomar decisiones sobre los datos de mi empresa. ¿Sí? Y enseguida es, ostras, pues mucha gente no tiene acceso a los datos, ostras, necesitan algunas skills que no tienen porque no tienen las herramientas. Y de repente nos damos cuenta de que hay una frase que siempre repite mucho Edu, y es que esta skill se practica. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Todos los que estáis aquí, si yo os pregunto, ¿sois felices? ¿Qué dato me podríais decir? ¿Sí? De repente, pues como bien sabéis algunos, pues voy a compartir algunas cosas. Espera. Tú puedes empezar a practicar con datos para trabajar si realmente eres feliz o no eres feliz, ¿sí? Y en este caso, pues tú puedes datificar tu realidad sobre la felicidad o este es el dashboard que tengo yo de seguimiento de mis partidos de tenis, ¿sí? De repente nos damos cuenta de que un mecanismo para poder aprender a jugar con datos tiene que ver con practicar con ellos. Todos los que estáis aquí seguro que tenéis un hobby, tenéis algo que os interesa, o hay alguna decisión, como bien nos ha explicado Edu, que os habéis tenido que enfrentar en algún momento de vuestra vida, ya sea la vivienda, el coche. Entonces, practicar con cosas, ¿sí? Es cuando tú te permite desarrollar esta habilidad y poner en práctica el método, porque si no, nos encontramos que en muchas empresas dicen, no, primero vamos a hacer las preguntas, ya las he cagado. La gente no tiene capacidad para hacer análisis, para tener un pensamiento analítico. No, en verdad la capacidad analítica se puede desarrollar. Entonces creo que cualquiera de las skills se pueden trabajar por separado, pero donde hay un freno es a realmente utilizar datos y jugar con datos. Entonces esta es una skill que se tiene que practicar y el enfoque didáctico de utilizar cosas que te interesen, ¿sí? Ayuda un montón, ahorras un montón de tiempo. Abundando en esto que dice Fernando, Mónica, es muy raro que en los cursos la gente no se lo tome personal este curso. Al final es lo que dice, acaban pensándolo para muchas otras cosas porque al final es una habilidad normal. Y nosotros mismos, Fernando por supuesto, porque le ha dado la vuelta, ha sido una obsesión durante un montón de tiempo, ha estado escribiendo el libro, pero te digo personalmente, a mí también desde todo este proceso, llevamos ya un par de años dándole vueltas, a mí en casa nos ha transformado y es donde te entrenas. Yo en casa estoy con mi hijo viendo un partido de fútbol y digo que, porque Modric, ¿qué edad tendrá? 36 o así. Hay un silencio y uno de los dos coge el teléfono y dato cierto. Y tenemos una coletilla que es dato cierto. Y de verdad que nos hemos educado, no es tan friki como parece. Yo creo que es un legado para mi hijo el que se siente incómodo cuando no está hablando con dato cierto, ¿no? Entonces, de verdad que lo que pasa es que sí, efectivamente hay capas y tendrás gente que sea más difícil y gente que sea más fácil, pero es como cualquier proceso de evangelización, como cuando digitalizasteis. Es exactamente igual. Por eso yo creo que hay cosas que son muy efectistas a nivel corporativo, como decir, como que haya la costumbre de cuál es el resultado esperado de esta decisión y qué riesgo creéis que corremos. Una pregunta muy simple, a incorporar en las decisiones o en las reuniones. ¿Qué dato tenemos y cuál es la calidad del dato? En verdad hay coletillas que tú las puedes ir incorporando y que de repente ayuda a que la gente pues plantee realmente si realmente, ostras, se está tomando decisiones, si tiene claro qué resultado espera, ¿sí? Si lo ha analizado bien o no, y luego que tengan el factor de riesgo al lado
para poder reflexionar. Para mí la duda es más, hay estadística, esto que estás enseñando de contar al final, y es estadística muy básica, ¿no? De estos de diagramas de barras de frecuencia o tal, pero mi duda es más en decisiones que requieren algoritmos de cálculo un poco más complejos que necesitas a nivel de la organización habilitar para que de forma rápida se puedan tomar decisiones, ¿no? Aquí es donde yo veo la dificultad, ¿no? Porque Pero Vale. es distinto, Mónica, hay usuarios de datos y hay trabajadores de datos. Sí. Y tenemos 2 cursos, ¿eh? Tenemos cursos para gente. Tú lo que tienes que hacer en la organización es que esa complejidad sea expresada de la forma más útil para los que los utilizan. Es como en la transformación digital, que nos creíamos que la inteligencia artificial, nos creemos que todos tenemos que saber de inteligencia artificial en profundidad. No, tenemos que saber utilizar las herramientas que nos son útiles y que alguien nos las ponga a mano, ¿no? Fernando. Entonces, yo no, sí, me gusta o sea, creo que hay una parte técnica de construir la infraestructura de datos para poder dar solución a las decisiones que tiene que tomar la gente. Y luego hay gente que lo único que tiene que recibir es el dato concreto y exacto para tomar una decisión. Déjame que ponga un ejemplo, ¿vale? No está basado en tu empresa, ¿sí? Pero creo que te puede ser útil, ¿sí? Que es el famoso caso de los... A ver... Así que nada, muchas gracias por todo se ve bien, y ¿no? nos vemos. Sí, este es el mundo de tu empresa, ¿no, Mónica? Más o menos. más o menos, sí. Sí. Un poco más rojo y azul, pero... Vale, pues resulta que en este planeta hay 19 millones de terraplanistas declarados, ¿sí? ¿Cómo les convencemos para que cambien de opinión? ¿Cómo les convencerías? Yo, Sí, claro. más fact-based, ¿no? Con datos. Bueno, pero en verdad, cuando a un terraplanista, que es un tío que se va los fines de semana y queda en quedadas de terraplanistas y pasa grandes jornadas discutiendo, con muchos datos no le vas a convencer. Para eso, creo que la clave está en la famosa U invertida del café, ¿sí? Que en verdad una persona toma decisiones, ¿sí? Cuando no tienes ningún dato por emociones y cuando tienes demasiados datos y te sobresatura, ¿sí? De repente también tomas decisiones por emociones. Aquí la clave es saber el punto exacto, el dato exacto que te puede ayudar a tomar esa decisión. Ese elemento que te genera una duda y, ojo, nunca convencerás a un terraplanista si realmente está muy convencido, pero generarle la duda para que vaya reflexionando a lo largo del tiempo, sí. Entonces, esto no va de más datos, sino que hay una capa de la organización que se tiene que dedicar a poder sintetizar y dar el dato concreto de valor para poder guiar a los terraplanistas. Entonces, no va de muchos datos, sino va de un dato concreto en el momento concreto para que ayude en esa decisión. Entonces, va de menos datos, pero muy sintetizados. Pero para eso tienes que convencer a los terraplanistas que tengan una cierta duda para realmente tomar según qué decisiones. Entonces, ojo, creo que aquí hay, como bien decía Edu, hay un sistema que construye la infraestructura y hay otro que tiene que ser capaz de, pues como en el GPS. En el GPS hay un montón de variables que viene alimentada por un montón de información en tiempo real y tal, y te lo han resumido en una pantalla con un coche y te dicen un camino sobre el cual tú tienes que tomar una decisión de me fío o no me fío. Pues yo creo que va un poco por ahí. La organización tiene que saber cómo, si de repente hay un cambio de timón y dice, gira a la izquierda, igual paramos el coche y analizamos el por qué me está sugiriendo otro cambio. Y a partir de ahí seguimos o no seguimos. Esa es la skill que deberíamos de desarrollar. Pero entre tanto hay un grupo de gente que tiene que asegurar que los datos son de calidad, que están bien conectados, que están orientados a la toma de decisión. El espectro de preguntas puede ser tan sumamente amplio. Es decir, que si tú tienes una base una base de información bien estructurada, esto es clave, si no ya no podemos empezar a hablar de esto, ¿no? No, pero el espectro de preguntas puede ser tan amplio que entregarlos a la Google Maps o a la... es muy complicado. Requiere de una cierta capacidad de análisis en las personas que tienen que tomar decisiones, ¿no? Por eso creo que no va de los datos que tengo y cómo los tengo montados, sino los datos que me ayudan a tomar decisiones, que es diferente. O sea, durante mucho tiempo nos hemos dedicado a ir guardando datos, pero ¿qué necesitas? En verdad todas las empresas necesitan los mismos datos, ¿sí? Son una base de una serie de procesos críticos y chimpún.
Entonces creo que muchas veces va de hacer una reflexión de, oye, ¿qué tal si pensamos un poquitín de qué datos necesitamos para convencer a los terraplanistas? Esto va de los datos que realmente necesitas, no todos los que tenemos. Y de repente hay un cambio. Perdón. Hay una de las cosas que más gustan dentro y que muchos de los participantes se quedan como, pues yo esto es lo que le quiero dar una vuelta, y es el crear datos donde no los hay. Porque dentro de las dos esferas que ha puesto antes Fernando, ¿no? Los datos que tengo y los datos que necesito, tenemos mucho más datos de los que necesitamos, pero es que hay datos que necesitamos y no los tenemos. Y esa búsqueda de las fuentes lo que es que te está educando a tomar la decisión con datos, te está haciendo ir a buscar aquello que necesitas, ¿no? Gracias a ti por participar. Alguien preguntaba algo sobre el tiempo y las decisiones, ¿verdad? ¿Quiere participar? Nada, era un poco para que nos contases un poco sobre el proceso de dilatar la decisión o bien no tomarla del todo, ¿no? Que es otro enemigo, digamos, de la toma de decisión. A veces se piensa que como no tenemos todos los datos para tomar una decisión perfecta, pues no tomamos ninguna. Y esto nos pasa, ¿no? Si nos podrías dar alguna clave de cómo podemos manejar esto. Me gusta. Hay un esquema. En todo hay esquemas. Uno, cuando no tomas una decisión, en verdad ya has tomado una decisión. ¿Sí? Sería lo primero que te diría. ¿Sí? Hay un momento crítico en el cual tiene sentido la decisión. Hay un tiempo de análisis, un tiempo de reflexión, y a partir de ahí cada decisión tiene un tiempo. ¿Sí? Y lo que sí está claro es que una vez pasado ese tiempo, ¿sí? Esa decisión ya has tomado una decisión, que es no tomar ninguna decisión. Entonces, el no tomar una decisión muchas veces es una decisión que se toma de forma mucho más frecuente. Otra vez, lo que suele ocurrir es que hay mucha gente que no toma la decisión porque no es capaz de analizarla. No es capaz de analizar cuál es el problema que quiere resolver, ¿sí? No es capaz de entender qué alternativas tiene. Entonces, ese tiempo de análisis para poder tener un set de poder tomar decisiones dentro de un cúmulo finito de alternativas, nos cuesta mucho, porque no hemos estado entrenados a esta capacidad de análisis que muchas veces presumimos que tenemos. Entonces, creo que hay tiempos, ¿sí? Entonces, lo que sí que está claro es que una vez pasado este tiempo de tomar una decisión, ya has tomado una decisión, que es no tomarla. Entonces, lo que también me parece importante es, hay un tiempo en el cual muy pocos de nosotros hacemos un análisis después de esa decisión. Porque ya la hemos tomado. Entonces, la mirada hacia atrás, ¿sí? Siempre está muy sesgada. Cuando miramos hacia atrás y decimos, ostras, esa decisión que tomamos, si el resultado ha sido bueno, la decisión era buena. Muchas veces no lo evaluamos bien. Entonces, creo que el tener un cierto sistema, y ahí los datos nos ayudan a objetivizar esas decisiones para poder evaluarlas de forma correcta. Entonces, creo que nos falta aprender de las decisiones que tomamos. No tenemos esa premisa de esa decisión que tomé, si fue buena o no, porque nunca me guardé el dato. Isabel, es increíble porque esto es que de verdad que es infinito, ¿eh? Esta conversación es infinita porque hay 1000 melones que se van abriendo. Cuando definimos qué tipo de decisión estás tomando, hay algunas que tienen un deadline en el cual hay que tomar una decisión, ¿no? Ahí está la metodología Obama, ¿no? Sabes que Obama en un momento dado dice, no me planteo qué datos necesito para tomar la decisión, digo, ¿cuál es la mejor decisión que puedo tener a día de hoy con los datos que tengo, ¿no? Entonces hay veces que tienes que tomar decisión. Hay otros que la decisión es, como decía Fernando, no tomar la decisión, ¿eh? Pero todo eso entra en la primera parte de tener claro qué tipo de decisión estás tomando. Y esto es muy sorprendente, que jamás hacemos una taxonomía, ¿no? No entendemos qué es la decisión que tenemos que tomar. Y eso es un ejercicio que también hay que entrenar, es súper sencillo, lo único es que tienes que tener claro lo que tienes que hacer. Es ahí donde yo creo que cuando decía de los tiempos es, cualquier decisión tiene que tener una fecha límite. Esta decisión se tiene que tomar en el día 23 de noviembre, porque muchas veces es una cuestión mental, otras veces es una cuestión de que pasado ese día ya la oportunidad se ha desvanecido o los datos a los cuales tenías no tienen sentido. Eso es respecto a la toma de decisiones. Sobre los tiempos, también creo que está guay. Hay una parte dentro de lo que hemos descubierto, es que hay un ritmo entre los datos y las decisiones que muchas veces en las organizaciones no está sincronizado. En muchas organizaciones tenemos datos en tiempo real,
de un montón de cosas, pero el comité se reúne una vez al mes. Entonces, es curioso como que de repente la velocidad de los datos es más grande que la velocidad a la que tenemos de tomar decisiones. Entonces, construimos grandísimas infraestructuras de datos para tener velocidad de datos, cuando luego el proceso de toma de decisiones es como muy analógico. Nos juntamos y de forma consensuada o de forma orientada o de forma unilateral alguien toma o de forma jerárquica se toman decisiones. Una empresa que realmente saque provecho a esta sincronización, de repente hay muchos automatismos en decisiones que se pueden tomar. Es ahí donde es importante remarcar que no todas las decisiones son iguales. Hay decisiones tácticas y operativas que pueden ser fácilmente automatizables. Hay decisiones más estratégicas o transformacionales que son muy difíciles de apoyarse en datos. Edu, antes a ver, ¿sí? Vale. Edu, ¿y la intuición qué rol juega en todo esto? Esa es otra. Me gusta que me hagas esta pregunta. No, muchas veces hablamos o sea, gran parte de nuestra audiencia, como tiene sentido, son comerciales, ¿no? Y es súper curioso lo que nos encontramos, porque claro, el comercial es el mayor terraplanista dentro de las empresas. No quiere renunciar a su intuición, que es lo que le da valor a un comercial. Y esto es súper interesante la reflexión, ¿no? Si lo comparto, lo haré una versión express porque estamos ya muy al final. ¿Veis la pantalla? ¿Veis intuición por datos? ¿Intuición versus datos? ¿Sí, Fernando? Sí. Sí, vale. Pues lo primero que intentamos es que la gente entienda qué es la intuición, ¿no? La intuición se basa en el inconsciente, lo voy a intentar explicar muy rápido, espero que se entienda. El inconsciente, Freud decía que es otro yo que te atormenta, te manipula, te condiciona, etc. Eso explica muy bien cómo funciona el cerebro, pero el de Freud nada más, que era un tipo que sabéis que está bastante mal de la cabeza, tenía razón en la base de lo que dice, pero no te tiene por qué atormentar el cerebro. Lo que se ha descubierto desde el año 2000, que se pueden hacer resonancias electromagnéticas funcionales, te ponen a hacer un ejercicio de matemáticas, te miden lo que hace el cerebro, te lo dejas, habitación en blanco, sin estímulos, te traen otro ejercicio y así estás durante un rato y te miden lo que hace tu cerebro cuando haces ejercicio o cuando estás esperando a que te traigan otro así, ¿no? En babia. Y descubren que el cerebro está el hipocampo, que es donde están el recuerdo, memoria, recuerdo, por simplificar, habla con el córtex prefrontal, la lógica, y descubren que cuando estás en babia hace exactamente lo mismo. Se llama red neuronal por defecto y lo que viene a decir, simplificado, es que el cerebro trabaja 7/24 al 100%. Tu cerebro siempre está trabajando. Aquello de solo ves el 5% de lo que haces no es cierto. Solo utilizas el 5% del cerebro, no es cierto. Solo ves el 5% de lo que hace tu cerebro. Esto es un poco volada de cabeza, pero es ciencia y está ya, no se divulga lo suficiente. John Bargh hace una equivalencia, dice, la parte consciente de nuestro cerebro trabaja a 55 bits por segundo. Me da igual una equivalencia, sinapsis, bits, me da igual. La parte inconsciente de tu cerebro, que somos nosotros, con nuestros prejuicios, nuestra genética, nuestro conocimiento, nuestras experiencias, o sea, somos exactamente nosotros, no hay nada distinto a lo que hemos adquirido en la vida. El inconsciente procesa 11 millones de bits por segundo. Quiero decir que yo ahora estoy hablando con vosotros, creyéndome el tío más inteligente del mundo, a 55 bits por segundo. Y aquí detrás hay un aparato brutal. Esto es lo que hace que cuando entra alguien en una sala, sabes si te cae bien o mal, porque estás observando cosas a una velocidad que tu consciente no puede reparar en ello, ilustrándolo con tu experiencia, gente que has conocido similar, y ahora mismo estáis viendo, si me dirijo a vosotros con honestidad, con gestos que yo no puedo ni siquiera impostar. Se está lo del mentalista, ¿no? Como mira a la derecha, se lo está inventando, pero eso es mínimo al lado de la potencia que tiene vuestro cerebro por detrás. Pues imaginaos un vendedor. Un vendedor, cuando se sienta delante de un cliente, ve, intuye si va a tener, siempre y cuando esté bien ordenado el inconsciente, que hemos tenido muchos casos de gente que lo tenía desordenado, ¿no? Pero la realidad es que cuando tú te pones a tomar una decisión
inconscientemente con la intuición, y eres un tío que tiene buena calle, tiene intuición, la decisión es más ágil, porque la toma un ordenador mucho más potente que el lógico. La decisión contempla más variables y no menos, muchas más. ¿Os acordáis de todos aquellos datos que necesitaríamos pero no tenemos? Si el tipo nos está engañando, es un dato que necesitaríamos y no tenemos, y la intuición lo descifra, o por lo menos hace una estimación. Y por último, tiene mayor aportación del talento. Si eres muy bueno, aporta mucho más. ¿Cuáles son las contras de una decisión simplemente intuitiva? Lo primero es la falta de objetividad. Es decir, está bajo tus parámetros, pero no puedes compartirla. No es objetiva. Las variables, la priorización subjetiva de las variables y los criterios son personales, pero no son del grupo que está trabajando en el proyecto. No genera aprendizaje, porque es muy difícil explicar la intuición. Si ni siquiera yo me la veo, imaginaos contárosla a vosotros. Luego no hay expectativas ni baremos de éxito. Fernando ha dicho, oye, después tienes que ver para ver si has tomado buenas decisiones y hacer un trackback. Pues si es solo intuitivo no lo haces. Y luego generar responsabilidad personal. Por supuesto, si has tomado tú la decisión, la tomas tú. Entonces, todo esto, cuando hablamos, y repito, con perfiles muy comerciales, al final acaban ellos confesando, es que claro, es que esto no va de intuición versus datos. Esto va de intuición elevada a datos. Y tú puedes compensar una intuición desordenada o justita con muchísimos datos, o puedes la intuición elevarla con datos. Lo que no tiene ningún sentido es tomar decisiones sin datos o pensar que la intuición es suficiente sin los datos. Es muy curioso ahora mismo lo que ha dicho este tío, ¿no? Es como, pero es que es la realidad. Tú no puedes evitar la intuición. Vuestro director general, vuestro CEO o vuestro director, cuando toma una decisión, veis que al final tiene una carga intuitiva, una carga de... Lo importante es que los datos hagan que habléis el mismo idioma. Si no, es imposible entenderse. Bueno, dicho esto, ¿alguna pregunta más? Ángel, ¿con qué idea te quedas? Quizá la principal es que todo se puede sistematizar y que vosotros sois expertos en ello. Vale. Y cualquier elemento de la vida que tú, de manera, como acaba de decir tu compañero, pues de manera no sistemática, tú puedes llegar a tener un método que te facilite la toma de decisiones en este caso. Muy bien. Y esto creo que es muy interesante. Y siempre que veo algo vuestro o hablo con alguno de vosotros, veo que estáis especializados en precisamente eso, en sistematizar todo aquello que no te parece que pueda ser sistematizado. Bueno. Después de publicar el dashboard de tenis, yo ya creo que se puede hacer todo. Sí, sí. Muchas gracias. ¿Algunas ideas? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Con qué idea os quedáis? Por favor, ponerlo en el chat y así lo acabamos de ver. Azu, ¿con qué idea te quedas? Estábamos justo comentando, bueno, primero los datos que podemos recoger a través de la intuición, ¿no? Para mí ha sido una sorpresa, ¿no? No era consciente de todo el potencial que tenemos que tenemos por detrás, a realmente lo que me parece como de aplicación práctica, ¿no? al día de mañana. Entonces, la importancia de recoger los datos necesarios y no liarnos con dashboards infinitos o cuadros de mando que al final solo son datos, ¿no? que hace falta cuadrar entre sí, ¿no? Cruzar datos para que se conviertan en información y que esa información nos permita ampliar nuestro conocimiento, ¿no? Con ese entrenamiento que comentabais al principio. Muy bien, me gusta mucho. Buena idea. Gracias. A ti. A ver, José Manuel, ¿con qué te quedas? Bueno, para mí ha habido partes reveladoras, de acuerdo con el objetivo. Yo que trabajo mucho lo que tiene que ver con desarrollo de habilidades, creo que el enfoque que nos habéis transmitido, a mí particularmente me ha resultado diferencial. Yo creo que es importante a la hora de tomar decisiones saber el qué y cómo analizarlo, ¿no? Y sobre todo el mensaje de que esto se entrena, que yo creo que es básico. Muy bien.
Muy bien, me gusta. Un poco de rabia, José Manuel, porque como al final es el tiempo que es, te aseguro que se monta una conversación de cada cosa. O sea, este curso, ¿verdad, Fernando? Se podría dar en 50 horas, si quieres, porque Sí, de verdad sí. que cada punto es una conversación, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir con la idea principal con la que se queda? ¿Sí? ¿Algún voluntario? Julia, gracias. A mí me ha parecido muy interesante lo de que hay que entrenar. Fantástico. Muy bien. Pues nada, la idea de hoy era compartir con vosotros estos 6 pasos, este método. Nada, los que os interesa hacer entrenamiento, pues Foxeye se dedica a eso, y los que os interesen más intelectualmente, que sepáis que la semana que viene espero que por fin salga el libro de decisiones con datos, así que no dudéis en cogerlo, que va a volar de las librerías. Nada, espero que estéis todos bien y pasar una buena tarde. Venga, hasta luego.